El viento del atardecer soplaba con suavidad, agitando las hojas secas en el patio de la humilde casa de adobe de Alejandro. Dentro, en la pequeña sala de estar, una mujer mayor se sentaba con el cuerpo debilitado en una silla de ruedas. Era la señora Elena, la madre de Alejandro, cuyo rostro, aunque surcado por las arrugas de una vida de trabajo, aún conservaba un rastro de calidez y afecto incondicional. Frente a ella, Alejandro estaba sentado con la cabeza gacha, sus manos aferrando un pedazo de papel, el diagnóstico del médico. Alejandro, la voz de doña Elena era débil pero firme. Sabes que no quiero ser una carga para ti. Alejandro levantó la vista y se encontró con los ojos llorosos de su madre. Sabía exactamente lo que ella iba a decir. Desde que recibieron los resultados médicos, habían discutido la peor de las posibilidades, una cirugía mayor que costaría casi 2 millones de pesos. Una suma de dinero tan grande era un universo inalcanzable para ellos, que apenas subsistían con los ingresos del pequeño campo de agave heredado de su difunto padre. Madre, encontraré la manera, dijo Alejandro con un tono que intentaba ser convincente, pero en su corazón reinaba la desesperación. Llevaba 2 semanas buscando trabajo por todas partes, tocando puertas en Tequila y hasta en los alrededores de Guadalajara, pero ninguna empresa estaba dispuesta a contratarlo. Su certificado de preparatoria, decían, no era suficiente. Doña Elena suspiró profundamente, un sonido que pareció llevarse el poco aire que quedaba en la habitación. Hay una manera, hijo mío, dijo con vacilación. Sé que es difícil para ti, pero si estuvieras dispuesto. Quizás podrías casarte con Ximena. Ximena, Alejandro se enderezó, confundido. El nombre no le sonaba de nada. Es la hija de don Ricardo Villarreal, el dueño de la distribuidora más grande del mercado. Su familia es inmensamente rica, pero ella está paralítica. Doña Elena hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Don Ricardo está buscando un esposo para Ximena. Dice que quien quiera que se case con ella recibirá una dote considerable. Suficiente para pagar mi operación. Alejandro se quedó en silencio, su mente era un torbellino de pensamientos encontrados. Casarse con una mujer solo por dinero no era algo que hubiera imaginado jamás. Y menos aún con una mujer que no podía caminar. ¿Cómo podría vivir una vida así? ¿Por qué yo? ¿Por qué me elegiría a mí un hombre como don Ricardo? Porque eres un buen hombre, Alejandro. Eres trabajador, honrado y de buen parecer. Don Ricardo no busca un yerno de su clase social, esos ya lo han rechazado. Busca a alguien que cuide de su hija, un hombre de pueblo con valores que el dinero no puede comprar. O al menos, eso es lo que él cree que está comprando. La voz de su madre se volvió casi un susurro. Pero es por mí, tu madre. Espero que lo consideres. Alejandro arrugó el papel en su mano hasta convertirlo en una bola apretada. Su mirada se perdió en las grietas de la pared de adobe. No podía negarle eso a su madre. No cuando la vida de la persona que más amaba dependía de su decisión. Al día siguiente, Alejandro visitó la hacienda de don Ricardo Villarreal. La imponente construcción, con sus altos muros y su portón de hierro forjado, parecía un castillo en comparación con las demás casas del pueblo. Con el paso vacilante, entró en un amplio salón donde don Ricardo lo esperaba, sentado junto a su esposa, doña Isabel. Así que, ¿hablas en serio sobre casarte con Ximena?, preguntó don Ricardo sin rodeos, su voz grave resonando en la espaciosa sala. Alejandro asintió, aunque una duda helada todavía se aferraba a su corazón. Sí, don Ricardo. Estoy listo. Don Ricardo esbozó una leve sonrisa, como si pudiera leer los pensamientos de Alejandro. Recuerda, este no es un matrimonio ordinario. Debes ser totalmente responsable de Ximena. Ella necesita protección y afecto, aunque su condición no sea como la de otras mujeres. Doña Isabel llamó entonces a una de las sirvientas para que trajera a Ximena al salón. Unos minutos después, una joven apareció en el umbral. Su rostro era de una belleza delicada, aunque pálido y con una expresión ausente, y su cuerpo parecía frágil en la silla de ruedas. Los ojos de Ximena miraban al frente, como si se negara a ver a nadie.
Era la primera vez que Alejandro la veía en persona. Su corazón se encogió. Había algo en su mirada, una dureza vacía, que lo hizo sentir incómodo. Sin embargo, trató de calmarse. De acuerdo, murmuró en voz baja. Aceptó. Esa noche, Alejandro se sentó solo en el pequeño porche de su casa. La luna llena brillaba débilmente en el cielo, como si compartiera la pesada carga que él llevaba. Sabía que a partir de mañana, su vida nunca volvería a ser la misma. Pero también era consciente de que no tenía otra opción para salvar a su madre. Tenía que hacerlo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta seguía resonando. ¿Estaba realmente preparado para vivir esta vida? Y más importante aún, ¿había algún oscuro secreto que aún no conocía sobre Ximena? Aquella mañana, Alejandro despertó con una opresión en el pecho. El aire fresco del campo, que normalmente lo revitalizaba, se sentía sofocante. Se miró en el viejo espejo de la esquina de su habitación, observando su propio rostro marcado por el cansancio. No era solo físico, sino también espiritual. Hoy era el día de su boda con Ximena, una mujer a la que apenas conocía. Alejandro, lo llamó su madre desde la sala. Apúrate, no llegues tarde. Alejandro suspiró profundamente y salió de la habitación. En la mesa de la cocina había un tazón de avena caliente y un vaso de café de olla que su madre le había preparado. Aunque no tenía apetito, se obligó a comer un poco para dar la impresión de que todo estaba bien. La ceremonia de la boda fue sencilla, celebrada en la pequeña capilla de la hacienda, pero se sintió fría y distante para Alejandro. La familia extendida de don Ricardo Villarreal estaba presente en su totalidad, incluyendo parientes que parecían altivos y lejanos. Se sentaron en sillas de madera pulida, mientras Alejandro y Ximena estaban de pie ante el sacerdote, respondiendo a las preguntas rituales con voces monótonas. Ximena apenas habló durante toda la ceremonia. Su rostro estaba cubierto por un velo fino y sus ojos permanecían bajos. Cuando llegó el momento de firmar el acta de matrimonio, su mano tembló al tocar la pluma. Alejandro intentó calmarse, pero su corazón estaba lleno de una extraña mezcla de torpeza e incertidumbre. Después de que la ceremonia concluyó, los invitados comenzaron a dispersarse. Alejandro y Ximena regresaron a la casa principal de la hacienda, donde vivirían temporalmente antes de mudarse a una casa más modesta que don Ricardo había preparado como regalo de bodas. Su noche de bodas fue el momento más difícil para Alejandro. Se sentó en el borde de la enorme cama en la suite nupcial, mientras Ximena permanecía en su silla de ruedas en un rincón de la habitación. Un silencio pesado los envolvía a ambos. Solo se oía el tic-tac lento y metódico de un reloj de pared. ¿Estás bien?, preguntó finalmente Alejandro, intentando romper el hielo. Ximena levantó la cabeza, mirándolo brevemente antes de volver a bajar la vista. Estoy bien, respondió con un tono plano y sin emoción. Alejandro se sintió como si estuviera hablando con una pared. Lo intentó de nuevo. Si necesitas algo, solo dímelo. Ximena no respondió. Se quedó en silencio, como si no quisiera interactuar más. Después de un rato, Alejandro se rindió. Se acostó en la cama, cerró los ojos y deseó que la noche pasara rápidamente. Sin embargo, cuando estaba a punto de quedarse dormido, algo en el tocador de la esquina de la habitación llamó su atención. Un pequeño diario yacía allí, medio escondido detrás de un joyero. Lleno de curiosidad, Alejandro se levantó y tomó el libro. Al principio dudó en abrirlo, pero su curiosidad venció a su sentimiento de culpa. Con cuidado, abrió la primera página. Los escritos de Ximena estaban allí, llenos de ira y resentimiento. ¿Por qué me obligan a casarme? No necesito un marido. No necesito la compasión de nadie. Todo esto es tu culpa, papá. Nunca te importé. Solo soy una herramienta para mantener el buen nombre de la familia. Alejandro siguió leyendo y se sorprendió cada vez más. El diario estaba lleno de escritos sobre la ira de Ximena hacia su familia, especialmente hacia su padre. Había frases que mencionaban que se sentía atrapada en su vida, que su condición no era algo natural. De repente,
la puerta de la habitación se abrió. Ximena entró, y su rostro cambió al instante al ver el diario en las manos de Alejandro. ¿Lo leíste?, preguntó con un tono frío, pero sus ojos delataban pánico. Alejandro cerró apresuradamente el libro y se lo entregó a Ximena. Lo siento, dijo en voz baja. No era mi intención. Ximena le arrebató el diario de las manos y regresó a su silla de ruedas. Bajó la cabeza, su cuerpo temblaba visiblemente. No creas que estoy feliz de casarme contigo, dijo de repente, su voz cargada de emoción. No se trata de ti, se trata de ellos. Quieren reparar la reputación de la familia casándome con alguien de fuera. Alejandro se quedó en silencio. Las palabras de Ximena le hicieron darse cuenta de que no era el único atrapado en esta situación. Ximena también era una víctima de la decisión de su familia. Sin embargo, algo seguía sin estar claro. ¿Por qué estaba paralizada? ¿Era realmente una condición médica o había otra razón? ¿Así que realmente estás paralizada?, preguntó Alejandro con cuidado, aunque sabía que la pregunta podría sonar grosera. Ximena lo miró fijamente. Eso es asunto mío, dijo con frialdad. Luego giró su silla de ruedas y salió de la habitación, dejando a Alejandro solo con una mente cada vez más confusa. En medio de la noche silenciosa, Alejandro yacía en su cama, pensando en todo lo que había sucedido ese día. Empezó a darse cuenta de que su matrimonio con Ximena no era solo una cuestión de dinero o sacrificio por su madre. Había un secreto más grande detrás de todo esto, y estaba decidido a descubrirlo. Las primeras semanas del matrimonio de Alejandro y Ximena transcurrieron en un silencio incómodo. Ximena rara vez hablaba, y cuando lo hacía, su voz siempre era fría y distante. Alejandro se sentía como si viviera con una extraña, una mujer a la que no quería conocer más a fondo, pero a la que tampoco podía evitar. Sin embargo, la curiosidad de Alejandro por Ximena se intensificó después de su primera noche. Las palabras de su diario seguían resonando en su mente, especialmente las partes sobre su familia y su condición física. Comenzó a prestar atención a los pequeños gestos de Ximena. Como sus manos a veces temblaban al sostener un vaso, o como sus ojos de vez en cuando mostraban un destello de ira reprimida. Una tarde, mientras Ximena estaba sentada en su silla de ruedas en el jardín trasero de la hacienda, Alejandro se acercó a ella con cautela. Le llevó un vaso de agua de Jamaica y lo colocó en la pequeña mesa junto a ella. Para ti, dijo Alejandro en voz baja. Te gusta, ¿verdad? Ximena se giró por un momento y luego asintió brevemente. Gracias, respondió sin expresión. Alejandro intentó iniciar una conversación. Quería preguntarte algo. Si no te sientes cómoda respondiendo, no pasa nada. Ximena lo miró con sospecha. ¿Qué pasa con tu familia?, continuó Alejandro. ¿Qué pasó realmente entre tú y ellos? ¿Por qué los odias tanto? Ximena desvió la mirada, evitando los ojos de Alejandro. Pasaron unos segundos antes de que finalmente hablara. No tengo por qué decirte nada, dijo con frialdad. Alejandro no se rindió. Solo quiero entender. Sabes que estamos casados. Tal vez. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Esa frase hizo que Ximena se quedara en silencio. Había algo en el tono de voz de Alejandro que la hizo dudar. Siempre lo había considerado un extraño que solo se casó con ella por dinero. Pero esas palabras sonaban sinceras. ¿Por qué te importa?, preguntó finalmente, su voz un poco más suave. Alejandro sonrió levemente. Porque también me siento atrapado. Pero pensé que si ambos estamos atrapados, tal vez podamos encontrar una manera de salir de esta situación juntos. Días después, Alejandro decidió investigar más a fondo el pasado de Ximena. Le pidió permiso a don Ricardo para visitar al médico que la había tratado años atrás. Al principio, don Ricardo se mostró reacio a dar información, pero después de que Alejandro insistiera en que era importante para ayudar a Ximena, finalmente le dio la dirección de la clínica donde la habían atendido en Guadalajara. En la clínica, Alejandro se encontró con un médico de mediana edad llamado Dr. Mateo Vargas. Después de explicar su propósito, el médico pareció dudar.
Sin embargo, cuando Alejandro mencionó que era el esposo de Ximena, el médico finalmente accedió a hablar. Ximena vino aquí hace varios años después de experimentar un trauma psicológico bastante severo, dijo el doctor Vargas. Físicamente, no está realmente paralizada, pero su cerebro envía señales falsas a su cuerpo, haciéndola sentir que no puede moverse. Se llama parálisis funcional, generalmente causada por una presión emocional extrema. Alejandro se sorprendió. Entonces, médicamente, no está realmente paralizada. Así es, respondió el médico. Pero su condición está fuertemente influenciada por su mente. Podría recuperarse si hubiera un desencadenante adecuado. Por ejemplo, un cambio de entorno o un fuerte apoyo emocional. La mente de Alejandro se centró inmediatamente en la familia de Ximena. ¿Qué podría haber causado un trauma tan grande? Agradeció al médico y salió de la clínica, con el corazón lleno de nuevas preguntas. Esa noche, Alejandro decidió confrontar a Ximena. La encontró en su habitación, sentada en el borde de la cama con la mirada perdida. Con cuidado, Alejandro se sentó a su lado. Ximena, la llamó suavemente. Sé algo sobre ti. Ximena se giró, con los ojos llenos de miedo. ¿Qué quieres decir? Sé que no estás realmente paralizada, dijo Alejandro sin rodeos. Tu médico dijo que es por un trauma psicológico. El rostro de Ximena cambió al instante. ¿Tú me investigaste?, preguntó, enfadada. Lo siento, solo quería ayudarte, respondió Alejandro rápidamente. No sé qué te pasó, pero estoy seguro de que puedes mejorar. Solo necesitas apoyo. Ximena bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No sabes nada, susurró. Mi familia. Nunca se preocuparon por mí. Solo soy una herramienta para ellos. Cuando me negué a hacer lo que querían, me lastimaron. ¿Quién te lastimó?, preguntó Alejandro, su tono lleno de emoción. Mi hermanastro, Rodrigo, respondió Ximena con voz temblorosa. Me golpeó, me obligó a hacer cosas que no quería. Tenía tanto miedo en ese momento, y desde entonces no he podido moverme. Alejandro sintió que se le oprimía el pecho al escuchar esa confesión. No sabía qué decir. Así que, simplemente extendió la mano y tomó la de Ximena con suavidad. Ya no estás sola, dijo en voz baja. Te ayudaré. Podemos superar esto juntos. Por primera vez, Ximena miró a Alejandro con ojos llenos de esperanza. Algo había cambiado entre ellos. Algo que podría ser el comienzo de una relación mucho más profunda. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero significativo en la dinámica de la relación entre Alejandro y Ximena. Después de la noche de la confesión, un nuevo tipo de calidez comenzó a crecer entre ellos. Aunque todavía frágil y llena de dudas, Ximena ya no evitaba la mirada de Alejandro, y él mismo se sentía más cómodo a su lado. Sin embargo, Alejandro sabía que tenía que hacer un verdadero esfuerzo para apoyar a Ximena, no solo con palabras, sino con acciones concretas. Comenzó a buscar maneras de ayudarla a superar su trauma psicológico. Uno de los primeros pasos que tomó fue introducirla en actividades sencillas que pudieran darle una sensación de pequeño logro, como regar las plantas en el jardín trasero o leer un libro juntos. Una mañana, mientras el sol comenzaba a ascender en el cielo, Alejandro se sentó en el patio con una vieja Biblia que pertenecía a su madre. Estaba leyendo el Salmo 23. Cuando Ximena apareció por la puerta, su silla de ruedas se deslizó suavemente sobre el suelo de baldosas. ¿Qué estás leyendo?, preguntó Ximena. Su voz era todavía suave pero sonaba curiosa. La Biblia, respondió Alejandro, cerrando el libro con cuidado. Quiero aprender más sobre mi fe. Quizás podríamos aprender juntos. Ximena pareció dudar por un momento y luego asintió. Está bien. A partir de ese día, comenzaron una nueva rutina. Cada tarde se sentaban juntos en la sala para leer pasajes cortos y discutir sus significados. Alejandro, aunque su comprensión de la religión era todavía superficial, intentaba explicar lo que entendía en un lenguaje sencillo.
Ximena escuchaba con atención, a veces haciendo preguntas que obligaban a Alejandro a buscar respuestas en libros de referencia. Durante este proceso, Alejandro comenzó a ver un lado diferente de Ximena. Detrás de su exterior frío y cerrado, había una mujer inteligente y devota que tenía una visión profunda de la vida. Ximena también mostró un gran interés por la espiritualidad, algo que Alejandro nunca había visto antes. Siempre me he sentido vacía, confesó Ximena un día, después de que discutieran la importancia de la paciencia en la fe cristiana. Pero aprender sobre esto. De alguna manera, se siente como si una pequeña luz comenzara a encenderse dentro de mí. Alejandro sonrió. Tal vez eso es lo que llaman gracia. Dicen que cuando buscamos a Dios, Él seguramente nos encontrará. Sin embargo, su viaje no fue del todo fácil. Varias veces, Ximena tuvo pesadillas que la despertaban en medio de la noche, jadeando. Cuando Alejandro le preguntaba sobre los sueños, ella simplemente negaba con la cabeza y decía que no quería hablar de ello. A pesar de esto, Alejandro no se rindió. Continuó a su lado, rezando oraciones para calmarla antes de dormir y asegurándose de que siempre estuviera allí si necesitaba apoyo. Un día, mientras leían la parábola del hijo pródigo, Ximena de repente rompió a llorar. ¿Por qué me ayudas?, preguntó con voz temblorosa. Sé que te casaste conmigo solo por el dinero. No tienes ninguna obligación de preocuparte por mí. Alejandro dejó la Biblia en su regazo y miró a Ximena con ternura. Al principio, quizás sí, dijo con honestidad. Pero ahora te veo como alguien especial, alguien por quien vale la pena luchar. Quiero ayudarte no por obligación, sino porque me importas. Esa declaración dejó a Ximena sin palabras. Por primera vez, sintió que alguien la veía de verdad como un ser humano, no solo como una herramienta o una carga. Entre sus estudios religiosos, Ximena comenzó a mostrar signos de cambio físico. Una tarde, mientras regaban las plantas, Alejandro vio a Ximena intentar mover la pierna. El movimiento fue muy pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para hacer sonreír a Alejandro. Puedes hacerlo, dijo, tomando la mano de Ximena con fuerza. No tengas miedo, estoy aquí. Ximena bajó la cabeza, con los ojos llorosos. Tengo miedo de fallar, susurró. Está bien fallar, respondió Alejandro. Lo importante es que lo intentes. Eso ya es más que suficiente. Unas semanas más tarde, llegó un momento crucial. Mientras rezaban juntos después del rosario de la tarde, Ximena de repente levantó la mano por sí misma. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de asombro y emoción. Yo puedo, exclamó, con la voz temblando. Alejandro se levantó de inmediato y la abrazó con fuerza. Este es un nuevo comienzo, Ximena, dijo con voz temblorosa. Podemos superar todo juntos. Por primera vez en su vida, Ximena sintió que había esperanza. Había un futuro que podía alcanzar, no solo para ella, sino también para su relación con Alejandro. Las semanas siguientes se convirtieron en un punto de inflexión para Alejandro y Ximena. Su relación, inicialmente fría y llena de dudas, comenzó a transformarse en algo más cálido y profundo. El proceso de aprendizaje religioso no solo los acercó a Dios, sino también el uno al otro. Sin embargo, su viaje espiritual no siempre fue fácil. Ambos tuvieron que enfrentar desafíos internos y externos que pusieron a prueba su fe y su compromiso. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Alejandro y Ximena se sentaron bajo un gran árbol de mango en el jardín trasero. A su lado estaba la Biblia abierta en la página del libro de Job. Estaban estudiando los versículos sobre la paciencia y la confianza en Dios, un tema muy relevante para sus vidas en ese momento. La paciencia no es solo abstenerse de la ira, dijo Ximena en voz baja, con los ojos fijos en el versículo que acababa de leer. También es rendirse a la voluntad de Dios, aunque no sepamos lo que sucederá. Alejandro asintió, sonriendo levemente. Acabo de darme cuenta de que nunca he sido realmente paciente, dijo. Siempre sentí que mi vida era difícil, pero quizás es porque me concentraba demasiado en el problema, no en la solución que él prepara. Ximena se volvió hacia Alejandro.
Su rostro parecía más brillante que hacía unas semanas. Yo también era así, dijo. Solía sentir que el mundo era injusto conmigo, pero ahora estoy empezando a ver que cada prueba es su manera de fortalecernos. Conversaciones como esta se hicieron frecuentes entre ellos. Con cada discusión sobre la fe, no solo profundizaban su comprensión, sino que también llegaban a conocer mejor el carácter y los valores del otro. Para Ximena, Alejandro ya no era solo un marido que se había casado con ella por necesidad, sino alguien que realmente se preocupaba y quería ayudarla a encontrar la paz. Y para Alejandro, Ximena ya no era una extraña paralizada física y emocionalmente, sino una persona fuerte, llena de esperanza y con un corazón tierno. Sin embargo, aunque su relación se fortalecía, las sombras del pasado de Ximena todavía la acechaban. Una noche, mientras rezaban juntos antes de dormir, Ximena se detuvo de repente y bajó la cabeza. Su cuerpo temblaba y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro, preocupado, dejando su rosario y acercándose a ella. Tengo miedo, susurró Ximena. Tengo miedo de que mi familia venga a buscarme. Tengo miedo de que me obliguen a volver a la misma vida. Alejandro tomó la mano de Ximena y la apretó con fuerza. No estás sola, dijo con un tono firme pero tranquilizador. Te protegeré, pase lo que pase. Hemos elegido un nuevo camino y viviremos esta vida juntos. Esas palabras le dieron fuerza a Ximena. Asintió lentamente, tratando de calmarse. Confío en ti, dijo finalmente. Por otro lado, el cambio en Alejandro también se hizo evidente. Él, que antes rara vez asistía a misa y no se preocupaba mucho por la oración, ahora era más constante. Incluso comenzó a enseñarle a Ximena sobre la importancia de la caridad y la limosna como una forma de gratitud a Dios. Aunque no tengamos mucho dinero, podemos ayudar a otros de maneras pequeñas, dijo Alejandro una mañana mientras le daba una torta a un anciano mendigo en la calle. No se trata de la cantidad, sino de la intención. Ximena observaba con atención. Se dio cuenta de que Alejandro no solo se esforzaba por ser un buen esposo, sino también un mejor ser humano. Eso la convenció aún más de que había tomado la decisión correcta al abrirle su corazón. Sin embargo, había una cosa que seguía siendo una gran pregunta para Ximena. Un día, mientras leían un pasaje sobre la importancia de la conversión en la fe, Ximena preguntó de repente, ¿podemos dejar todo esto atrás? ¿Dejar nuestro pasado y empezar una nueva vida? Alejandro se sorprendió al escuchar la pregunta. ¿Te refieres a dejar a tu familia?, preguntó con cuidado. Ximena asintió. Quiero vivir de forma independiente, sin la presión de nadie. Quiero que construyamos una vida que sea verdaderamente nuestra, no una impuesta por otros. Alejandro se quedó en silencio por un momento. Sabía que la idea estaba llena de riesgos, especialmente porque todavía dependían del apoyo financiero de la familia de Ximena. Sin embargo, también sentía que era un paso que debían dar si querían liberarse verdaderamente de las ataduras del pasado. Si eso es lo que quieres, te apoyaré, dijo Alejandro. Finalmente, podemos intentarlo. Aunque sea difícil, estoy seguro de que Dios nos ayudará. Unos días después, Alejandro y Ximena comenzaron a planificar los pasos concretos para hacer realidad su sueño. Decidieron mudarse a un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, un lugar donde pudieran empezar de nuevo sin la interferencia de la familia de Ximena. También comenzaron a buscar trabajos sencillos que pudieran sustentar su vida diaria. No se trata de huir, dijo Ximena una noche mientras discutían el plan. Se trata de construir una vida mejor para nosotros y para nuestro futuro. Alejandro asintió, con una sonrisa llena de confianza. Estoy de acuerdo. Hemos vivido demasiado tiempo bajo la sombra del pasado. Ahora es el momento de crear nuestra propia historia. Sin embargo, en medio de sus preparativos, había algo que Ximena guardaba en su corazón. En secreto, escribió una carta a su familia, explicando las razones de su decisión de dejar la casa y empezar una nueva vida. La carta estaba llena de sentimientos encontrados, el dolor por el maltrato que había sufrido, pero también la esperanza de que algún día pudieran entender su elección. No los odio, escribió Ximena al final de su carta.
Solo quiero vivir en paz con alguien que realmente me ama. Después de terminar la carta, Ximena se la entregó a Alejandro. Por favor, envíala después de que nos hayamos ido, dijo con voz temblorosa. Aquella mañana, el aire en el pequeño pueblo donde Alejandro y Ximena vivían se sentía fresco, pero cargado de tensión. Después de semanas planeando su nueva vida, finalmente había llegado el momento de que la joven pareja dejara la gran hacienda de la familia Villarreal y comenzara su vida independiente. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso más, un incidente inesperado lo cambió todo. Una mañana, mientras Alejandro preparaba sus pertenencias para la mudanza, el sonido de un coche acercándose lo hizo girar la cabeza. Desde la ventana de la habitación, vio dos coches de lujo detenerse frente al portón de la hacienda. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía quién había venido. Ximena, llamó a Alejandro con un tono de ansiedad. Tu familia, están aquí. Ximena, que estaba ordenando libros en un escritorio, se detuvo al instante. Su cuerpo se congeló, su rostro tan pálido como el papel. No puede ser, murmuró en voz baja, con los ojos llenos de miedo. Unos segundos después, se oyeron pasos pesados acercándose. Don Ricardo Villarreal, el padre de Ximena, apareció en el umbral del salón, seguido por doña Isabel y su hermanastro Rodrigo, conocido por su actitud ruda y autoritaria. Así que este es tu plan, espetó don Ricardo, su tono frío pero penetrante. ¿Quieres abandonar a tu familia? ¿Abandonar todo lo que te hemos dado? Ximena intentó responder, pero su voz se atascó en su garganta. Solo pudo bajar la cabeza, tratando de contener las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. Alejandro dio un paso adelante, colocándose frente a Ximena como una forma de protección. Disculpe, don Ricardo, dijo con un tono firme pero respetuoso. Esta es nuestra decisión. Queremos vivir de forma independiente, sin la presión de nadie. Don Ricardo soltó una risa cínica. ¿Independientes? ¿Con qué? ¿Crees que puedes vivir solo de buenas intenciones? No tienes nada, Alejandro. Eres solo un muchacho de pueblo que se casó con nuestra hija por dinero. Las palabras fueron dolorosas, pero Alejandro no se inmutó. Cualquiera que haya sido la razón en el pasado, ahora soy responsable de Ximena, y no permitiré que vuelva a una vida que la hizo sufrir. Doña Isabel, que solía ser silenciosa, de repente habló. ¿Crees que puedes protegerla? Mírate. Ni siquiera puedes darle una vida decente. Rodrigo, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente dio un paso adelante, con el rostro lleno de ira. Basta de tonterías, gritó, y luego tiró bruscamente de la silla de ruedas de Ximena. Te vienes a casa ahora mismo, Ximena. No se trata de ti ni de él, se trata del buen nombre de nuestra familia. Alejandro reaccionó de inmediato. Rápidamente detuvo la mano de Rodrigo y lo miró fijamente. No la toques, dijo Alejandro con una voz baja pero amenazante. No me importa quiénes sean, pero si vuelven a tocar a mi esposa, no me quedaré de brazos cruzados. Hubo un momento de silencio. Todos se sorprendieron al ver la firmeza de Alejandro, incluso la propia Ximena. Los ojos de don Ricardo se entrecerraron, su ira ardiendo aún más. Muy bien, dijo con frialdad. Entonces debes saber las consecuencias. A partir de hoy, nunca recibirás ayuda de nosotros. Tú y Ximena tendrán que vivir por su cuenta. Después de que la familia Villarreal se fue, la atmósfera en la casa se volvió silenciosa. Ximena se sentó en el borde de la cama, con el cuerpo temblando. Alejandro se acercó y la abrazó con fuerza. No estás sola, susurró. Estoy aquí. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Ximena lloró en el abrazo de Alejandro, pero esta vez sus lágrimas no eran solo de tristeza, sino también de alivio. Por primera vez, se sintió verdaderamente libre de la sombra de su familia. Sin embargo, la realidad comenzó a golpearles duramente unos días después. Sin el apoyo financiero de la familia Villarreal, su vida se volvió extremadamente difícil. La pequeña casa que alquilaron en las afueras del pueblo apenas era habitable,
y los trabajos que encontraron solo eran suficientes para cubrir sus necesidades diarias. Una noche, después de un largo día de trabajo, Alejandro y Ximena se sentaron en la pequeña mesa de madera de la cocina. Frente a ellos solo había un plato de frijoles y tortillas. A pesar de todo, se sonrieron mutuamente, tratando de fortalecerse el uno al otro. No me arrepiento, dijo Ximena en voz baja. Aunque esta vida es difícil, me siento más feliz que nunca. Porque estoy contigo. Alejandro tomó la mano de Ximena con fuerza. Estaremos bien, dijo con convicción. Mientras estemos juntos, nada podrá detenernos. Sin embargo, en medio de la noche silenciosa, Ximena no podía dormir. Se sentó en el porche de la casa, mirando el cielo lleno de estrellas. Su mente estaba llena de recuerdos del pasado y preocupaciones sobre el futuro. Fue entonces cuando escuchó el sonido de pasos acercándose. ¿Todavía no duermes?, preguntó Alejandro, con voz suave. Ximena negó con la cabeza. Solo estoy pensando. En todo. Alejandro se sentó a su lado, mirando las estrellas que brillaban en el cielo. ¿Sabes? A veces tengo miedo, dijo con honestidad. Miedo de fallar, miedo de no poder protegerte. Pero cada vez que te veo, me siento más fuerte. Tú eres la razón por la que sigo luchando. Ximena sonrió levemente, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Bajo el vasto cielo nocturno, prometieron seguir tomados de la mano. Aunque las tormentas de la vida los acechaban, sabían que el camino por delante no sería fácil, pero con fe y amor, estaban seguros de que podrían superarlo. Los primeros días en el pequeño pueblo, lejos del bullicio de la ciudad, trajeron desafíos mayores de los que Alejandro y Ximena habían imaginado. Sin embargo, en medio de las dificultades, también hubo pequeños momentos que trajeron una felicidad sencilla, momentos que los fortalecieron para seguir adelante. La casa en la que vivían era una vieja cabaña de madera con un techo que goteaba y paredes agrietadas. A pesar de ello, para ellos era el comienzo de una nueva vida. Cada mañana, Alejandro se levantaba antes del amanecer para trabajar como jornalero en los campos de agave de un vecino, mientras Ximena intentaba adaptarse a las rutinas del hogar, aunque su cuerpo aún no se había recuperado por completo. Una mañana, mientras los rayos del sol comenzaban a filtrarse a través de las hojas de palma, Ximena se sentó en una silla de madera en el porche delantero, observando a Alejandro que limpiaba el patio. Sonrió levemente, sintiéndose agradecida de que este hombre, a quien inicialmente consideraba un extraño, se hubiera convertido en la persona en la que tanto confiaba. Alejandro, lo llamó en voz baja. ¿Cuándo podremos arreglar el techo? Me preocupa que cuando llegue la temporada de lluvias, nos inundemos. Alejandro dejó de barrer y se volvió hacia Ximena. Sonrió, aunque su rostro parecía cansado. Intenté buscar madera de segunda mano en el mercado ayer, dijo. Pero el precio todavía es demasiado alto para nosotros ahora. Pero no te preocupes, encontraré otra manera. Ximena asintió y luego se levantó lentamente. En las últimas semanas, había comenzado a intentar entrenar sus piernas para moverse de nuevo. Aunque sus movimientos aún eran rígidos y a menudo la dejaban agotada, no se rindió. Hoy quería ayudar a Alejandro a limpiar el patio. Déjame ayudarte, dijo, su voz llena de determinación. Alejandro negó con la cabeza. No tienes que molestarte. Descansa. Yo puedo hacerlo. No, respondió Ximena con un tono firme. No quiero ser solo una carga para ti. Viendo la determinación en los ojos de Ximena, Alejandro finalmente cedió. Está bien, dijo. Pero ten cuidado. Con pequeños pasos llenos de esfuerzo, Ximena comenzó a ayudar a limpiar el patio. Esos simples movimientos podían parecer triviales para otros, pero para Ximena, eran pequeñas victorias que le daban una mayor confianza en sí misma. Sin embargo, la vida en el pequeño pueblo no siempre fue pacífica. Algunos vecinos comenzaron a chismorrear sobre la joven pareja. Algunos decían que Alejandro solo se estaba aprovechando de Ximena por su dinero, aunque ya habían dejado atrás la riqueza de la familia Villarreal.
y otros dudaban de las buenas intenciones de Alejandro debido a su origen humilde. ¿Por qué sigues con él?, preguntó doña Carmen, una vecina que a menudo los visitaba. Él es solo un muchacho de pueblo. ¿Puede darte una vida decente? Ximena miró a doña Carmen con firmeza. Eileg. Andro no es solo un muchacho de pueblo, dijo. Es mi esposo, y ha demostrado que se preocupa por mí más que nadie. Eso es más que suficiente para mí. Doña Carmen levantó una ceja, pareciendo sorprendida por la respuesta de Ximena. Como quieran, dijo, y luego se fue con una sonrisa cínica. Después de que doña Carmen se fue, Alejandro se acercó a Ximena y le puso una mano en el hombro. No tienes que defenderme así, dijo en voz baja. No me importa lo que la gente piense de nosotros, respondió Ximena con un tono firme. Lo que importa es lo que sentimos. Y sé que te elegí no por riqueza o estatus, sino por tu corazón. Alejandro sonrió, sintiendo un calor en su interior. Las palabras de Ximena eran un recordatorio de que su amor no se basaba en lo material, sino en la fe y el compromiso. A pesar de ello, la presión económica seguía siendo un gran desafío. Una noche, después de un largo día de trabajo, Alejandro se sentó en el borde de la cama, con la cabeza gacha y abatido. Ximena se acercó a él y le puso una mano en el hombro. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. Alejandro suspiró profundamente. Simplemente siento que he fallado. Vivimos con tantas dificultades y no puedo darte una vida mejor. Ximena tomó la mano de Alejandro con fuerza. No has fallado, dijo. Esta vida puede ser difícil, pero todavía nos tenemos el uno al otro. Eso es más valioso que cualquier cosa. Alejandro miró a los ojos de Ximena, sintiéndose aliviado al escuchar esas palabras. Sabía que Ximena tenía razón. Mientras se tuvieran el uno al otro, todo lo demás era solo un obstáculo que podían superar juntos. En medio de la noche silenciosa, Ximena a menudo se despertaba por pesadillas. Las sombras de su pasado, especialmente los recuerdos de su hermanastro Rodrigo, todavía la atormentaban. Sin embargo, cada vez que se despertaba jadeando, Alejandro siempre estaba a su lado, abrazándola y recitando oraciones tranquilizadoras. No tengas miedo, susurró Alejandro una noche cuando Ximena se despertó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estoy aquí. Nadie puede hacerte daño nunca más. Ximena abrazó a Alejandro con fuerza, sintiéndose segura en sus brazos. Sabía que su pasado no desaparecería así como así, pero con Alejandro a su lado, se sentía más fuerte para enfrentarlo. Unas semanas más tarde, hubo un pequeño progreso que les dio una nueva esperanza. Un vecino anciano, el señor Benítez, le ofreció a Alejandro un trabajo adicional como ayudante en su pequeña tienda. Aunque el salario no era mucho, al menos podría ayudar a aliviar su carga financiera. ¿Estás seguro de que puedes manejar 2 trabajos a la vez?, preguntó Ximena, preocupada, cuando Alejandro le contó sobre la oferta. Alejandro sonrió. Puedo hacerlo. Además, no quiero que te preocupes demasiado por el dinero. Tú solo concéntrate en tu recuperación. Ximena sonrió levemente, con los ojos llorosos. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Vivir en el pequeño pueblo, lejos del lujo de la ciudad, no solo puso a prueba la resistencia física de Alejandro y Ximena, sino también su fe. Cada día traía un nuevo desafío, tanto de fuera como de dentro de ellos mismos. Sin embargo, en medio de estas pruebas, continuaron esforzándose por fortalecer su relación con Dios y entre ellos. Una mañana, mientras Alejandro trabajaba en el campo de un vecino, un joven se le acercó con una expresión seria. El hombre era Javier, uno de los trabajadores del campo conocido por su afición al chisme. En su mano sostenía un sobre blanco. Esto es para ti, dijo Javier, entregándole el sobre a Alejandro. No sé qué contiene, pero dicen que es importante. Alejandro tomó el sobre con curiosidad. Cuando lo abrió, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Dentro había una carta sin remitente, pero el contenido era bastante claro. Sabemos lo que estás haciendo. ¿Crees que puedes salirte con la tuya?
Si no regresas con la familia Villarreal, revelaremos tu oscuro secreto a todo el pueblo. Piénsalo bien. La mano de Alejandro tembló al leer la carta. Oscuro secreto. ¿Qué significaba eso? Intentó mantener la calma, pero su corazón se llenó de preocupación. Esa noche, cuando regresó a casa, Alejandro decidió no contarle a Ximena de inmediato sobre la carta de amenaza. Tenía miedo de preocuparla. Sin embargo, Ximena, que solía ser sensible, notó de inmediato que algo molestaba a su esposo. ¿Qué pasa, Alejandro?, preguntó mientras se sentaban juntos en su sencilla mesa de comedor. ¿Pareces inquieto? Alejandro dudó por un momento y luego suspiró profundamente. Recibí una carta de amenaza hoy, dijo en voz baja. Ximena se sorprendió. ¿Una amenaza? ¿De quién? No lo sé, respondió Alejandro. Pero parece ser de tu familia. Amenazan con revelar algo sobre nosotros si no regresamos. El rostro de Ximena se puso pálido al instante. ¿A qué se refieren con un oscuro secreto? Esa era la pregunta que también atormentaba la mente de Alejandro. Durante los últimos días, había comenzado a reflexionar si había algo en su vida que pudiera ser un arma para la familia de Ximena en su contra. Pero cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que solo intentaban asustarlos. Tal vez solo están fanfarroneando, dijo Alejandro, aunque su voz sonaba insegura. Pero debemos tener cuidado. Ximena asintió y luego tomó la mano de Alejandro. No podemos rendirnos ahora, dijo con un tono firme. Si quieren revelar algo, que lo hagan. Ya elegimos este camino y debemos mantenernos firmes. Sin embargo, la presión no solo venía de fuera. Unos días después de la carta de amenaza, Alejandro comenzó a sentirse mentalmente agotado. El trabajo en el campo y en la tienda del señor Benítez agotaba su cuerpo, mientras que su mente estaba constantemente llena de preocupaciones sobre su futuro. Una noche, después de un largo día de trabajo, Alejandro se sentó en el porche de la casa, mirando el cielo nocturno lleno de estrellas. Ximena se le acercó con una taza de té caliente. Te ves muy cansado, dijo Ximena suavemente. Bebe esto. Alejandro sonrió levemente y tomó la taza. Gracias, dijo en voz baja. Pero no solo estoy cansado físicamente. Siento que he fracasado como un buen esposo. Ximena se sentó a su lado, mirándolo con atención. ¿Por qué dices eso?, preguntó. No puedo darte una vida decente, respondió Alejandro, su voz llena de culpa. Vivimos con tantas dificultades y ni siquiera puedo protegerte de las amenazas de tu familia. Ximena tomó la mano de Alejandro con fuerza. No has fracasado, dijo con un tono firme. Esta vida es realmente difícil, pero ¿no hemos aprendido que la paciencia y la confianza son la clave? Dios no nos dará una prueba más allá de nuestra capacidad. Alejandro bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Solo tengo miedo de no poder cumplir mi promesa contigo. Ximena lo abrazó con fuerza. Has hecho más que suficiente, susurró. Has demostrado que tu amor y compromiso conmigo son más fuertes que todos estos obstáculos. Esa conversación le dio a Alejandro una nueva fuerza. Se dio cuenta de que, aunque sus vidas estaban llenas de desafíos, todavía se tenían el uno al otro, y su fe en Dios era su fortaleza más grande. Sin embargo, la prueba aún no había terminado. Unos días después, los chismes comenzaron a extenderse por el pueblo. Algunos decían que Alejandro era solo un joven pobre que se aprovechaba de Ximena por su dinero. Aunque la realidad era que vivían lejos de lujo, el chisme llegó a oídos de doña Carmen, la vecina que a menudo comentaba sobre sus vidas. Saben que hay gente a la que no le gusta verlos felices, dijo doña Carmen una tarde cuando los visitó. Dicen que tienen un gran secreto oculto. Ximena miró a doña Carmen con firmeza. No tenemos ningún secreto, dijo. Y si alguien quiere revelar algo, adelante. No tenemos miedo. Doña Carmen soltó una risa cínica. Ya veremos, dijo, y luego se fue. Después de que doña Carmen se fue,
Alejandro y Ximena se miraron. Sabían que esta era una verdadera prueba de fe. No se trataba solo de sobrevivir, sino también de mantener su integridad y su confianza en Dios. Debemos ser más fuertes que esto, dijo Ximena en voz baja. Si Dios nos prueba, es porque sabe que podemos superarlo. Alejandro asintió, sintiéndose aliviado al escuchar esas palabras. Sabía que su camino aún era largo, pero con amor, fe y compromiso, estaba seguro de que podrían enfrentar cualquier prueba que se les presentara. Esa noche, un viento frío soplaba suavemente en el silencioso pueblito. Alejandro y Ximena se sentaron en el porche de su casa, observando la luz parpadeante de una vela en medio de la oscuridad. Una atmósfera tensa los envolvía después de que los chismes y las amenazas continuaran extendiéndose por el pueblo. Sin embargo, esta noche sería un punto de inflexión para ambos, ya que el gran secreto que los atormentaba finalmente sería revelado. A la mañana siguiente, un hombre extraño llegó a su casa. Estaba impecablemente vestido con un traje negro y una corbata que parecía fuera de lugar en el ambiente rural. El hombre se presentó como el licenciado Morales, el abogado de la familia Villarreal. «Vengo en nombre de la familia Villarreal», dijo el licenciado Morales con un tono formal. «Hay algunas cosas de las que necesitamos hablar». Alejandro y Ximena se miraron, con el corazón lleno de aprensión. Invitaron al licenciado Morales a entrar, aunque una sensación de incomodidad comenzó a invadirlos. «Sabemos que ha dejado a la familia Villarreal», continuó el licenciado Morales mientras abría su maletín. «Sin embargo, hay algunas cosas importantes que necesita saber sobre su pasado, señora Ximena». Ximena se enderezó, con los ojos llenos de cautela. «¿Qué quiere decir?», preguntó con voz temblorosa. El licenciado Morales sacó una gruesa carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. «Antes de que se casara con el señor Alejandro, su familia tenía otros planes para usted», dijo. Estaba programada para casarse con un joven de otra familia adinerada, alguien que ya había sido aprobado por su familia. Alejandro se volvió inmediatamente hacia Ximena, con el rostro lleno de confusión. «¿Por qué no me hablaste de esto?», preguntó. Ximena negó con la cabeza, con los ojos llorosos. «Yo no sabía nada de esto», dijo en voz baja. El licenciado Morales continuó. «Ese plan fracasó porque usted se negó rotundamente. Su hermanastro Rodrigo intentó forzarla de manera brutal. Esa es la razón principal por la que experimentó el trauma psicológico que la dejó funcionalmente paralizada». Ximena bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Los malos recuerdos del trato de Rodrigo volvieron a atormentarla. Sin embargo, el licenciado Morales aún no había terminado. «Pero hay algo más importante», dijo, su voz cada vez más seria. «Rodrigo no es su verdadero hermanastro. Es el resultado de una aventura de su madre con otro hombre. Por eso está tan enojado y frustrado con usted. Porque siente que le ha robado la posición que debería haber sido suya». Esas palabras cayeron como un rayo en la pequeña habitación. Ximena se quedó en silencio. Su cuerpo temblaba violentamente. Alejandro inmediatamente tomó su mano, tratando de calmarla. «Todo esto es un engaño», dijo Alejandro, su voz llena de ira. «Solo quieren manipular a Ximena». El licenciado Morales se encogió de hombros. «Depende de usted creerlo o no», dijo. «Pero si continúa viviendo así, la familia Villarreal revelará todo esto a todo el pueblo. Debe elegir, volver con su familia o enfrentar las consecuencias». Después de que el licenciado Morales se fue, la atmósfera en la casa se volvió extremadamente tensa. Ximena se sentó en el borde de la cama, su cuerpo flácido como si se hubiera quedado sin fuerzas. Alejandro se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos con total convicción. «No importa lo que digan, siempre estaré a tu lado», dijo Alejandro con un tono firme. «No debemos temer sus amenazas. Ya hemos elegido nuestro propio camino y debemos mantenernos firmes». Ximena asintió, aunque las lágrimas aún corrían por sus mejillas. «Confío en ti», susurró. «Pero no sé si puedo enfrentar todo esto». Alejandro la abrazó con fuerza. «No lo enfrentaremos solos», dijo.
Dios está con nosotros, y no nos abandonará. Unos días después, Alejandro y Ximena decidieron enfrentar a la familia Villarreal directamente. Sabían que era un movimiento arriesgado, pero también eran conscientes de que permanecer en silencio solo empeoraría la situación. En el gran salón de la hacienda Villarreal, don Ricardo y doña Isabel se sentaron con rostros fríos, mientras Rodrigo estaba de pie detrás de ellos con una mirada llena de ira. «¿Así que esta es su decisión?», preguntó don Ricardo con un tono cínico. «¿Venir aquí solo para desafiarnos?». Alejandro dio un paso adelante, colocándose frente a Ximena como una forma de protección. «No se trata de desafiarlos», dijo con voz firme. «Se trata de nuestras vidas. Queremos vivir de forma independiente, sin la presión de nadie». Doña Isabel soltó una risa cínica. «¿Independientes? ¿Con qué? Ni siquiera puedes darle una vida decente a nuestra hija». «Una vida decente no se trata de cosas materiales», replicó Alejandro, «sino de amor, felicidad y paz interior». Algo que nunca le dieron a Ximena. Don Ricardo se levantó de su silla, con el rostro enrojecido por la ira. «Basta», gritó. «¿Crees que puedes luchar contra nosotros? No sabes nada de esta familia». Ximena dio un paso adelante, su voz temblaba pero estaba llena de determinación. «Sé lo suficiente», dijo. «Sé que Rodrigo no es mi verdadero hermanastro. Sé que solo me usaron para mantener el buen nombre de la familia. Y sé que nunca volveré a esta vida». La habitación se quedó en silencio. Todos se sorprendieron al escuchar las palabras de Ximena, especialmente Rodrigo, cuyo rostro palideció. «Estoy harta de todo esto», continuó Ximena, su voz cada vez más fuerte. «Quiero vivir libremente con alguien que realmente me ama, y no me importa lo que piensen». Don Ricardo parecía conmocionado, pero trató de mantener la calma. «Muy bien», dijo con frialdad. «Si eso es lo que quieres, entonces nunca volverás a recibir ningún apoyo de nosotros». Alejandro asintió. «Es un riesgo que estamos dispuestos a correr», dijo. «Adiós». Después de salir de la hacienda Villarreal, Alejandro y Ximena se sentaron en el viejo coche que un vecino les había prestado. Aunque sus cuerpos estaban cansados, sintieron un profundo alivio en sus corazones. «Lo hemos hecho», dijo Ximena, con la voz llena de emoción. «Los hemos enfrentado». Alejandro sonrió, tomando la mano de Ximena con fuerza. «Sí, lo hemos hecho. Y ahora podemos empezar de verdad una nueva vida sin las sombras del pasado». En medio del viaje de regreso, rezaron juntos, pidiendo fuerza y protección a Dios. Sabían que el camino por delante todavía estaba lleno de desafíos, pero con amor, fe y compromiso, estaban seguros de que podrían superar cualquier cosa. Después de enfrentar a la familia Villarreal y desvelar el secreto que había envuelto la vida de Ximena durante tanto tiempo, Alejandro y ella sintieron como si se les hubiera quitado un gran peso de encima. Sin embargo, también eran conscientes de que su viaje no había terminado. Había algo más profundo que querían alcanzar, una cercanía más sincera con Dios y una relación espiritual más fuerte. Unas semanas después del incidente en la hacienda, Alejandro y Ximena decidieron hacer una peregrinación a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, como una forma de gratitud por todas las pruebas que habían superado. Para ellos, no era solo un ritual religioso, sino también una forma de limpiar sus corazones y encontrar la paz interior. «Hemos pasado por mucho», dijo Ximena una mañana mientras se sentaban en el porche leyendo un folleto sobre paquetes de peregrinación. «Creo que es el momento adecuado para acercarnos más a Dios». Alejandro asintió, con los ojos llenos de emoción. «Sí, estoy de acuerdo. Nuestra vida puede haber sido difícil, pero todo nos ha hecho más fuertes. Y quiero ofrecerle todos estos logros a él». Comenzaron a ahorrar poco a poco para el costo de la peregrinación. Aunque sus ingresos no eran grandes, estaban seguros de que con paciencia y trabajo duro, su sueño podría hacerse realidad. Cada día se animaban mutuamente, leían juntos versículos de la Biblia y rezaban para que Dios facilitara su camino. Finalmente, llegó el momento de que Alejandro y Ximena partieran hacia la capital.
Dejaron su pequeño pueblo temporalmente con la esperanza de regresar como mejores personas y más cercanas a Dios. En la Ciudad de México, una atmósfera de solemnidad los envolvió. En medio de la multitud de millones de peregrinos de todo el mundo, Alejandro y Ximena se sintieron muy pequeños, pero a la vez muy significativos ante los ojos de Dios. La primera vez que vieron la imagen de la Virgen de Guadalupe en el ayate de Juan Diego, sus ojos se llenaron de lágrimas de asombro y emoción. Este es un momento que nunca olvidaré, susurró Ximena, con la voz llena de emoción. Realmente estamos aquí, de pie ante la Madre de Dios. Alejandro tomó la mano de Ximena con fuerza. Sí, este es un nuevo comienzo para nosotros, dijo. Que ella interceda por nosotros y Dios acepte todas nuestras oraciones y peticiones. Durante su estancia en la capital, realizaron su peregrinación con total devoción. Cada etapa, desde asistir a misa en la basílica hasta caminar de rodillas por la explanada, los llevó a una profunda reflexión sobre sus vidas. Se dieron cuenta de que todas las pruebas que habían experimentado eran la manera de Dios de fortalecer su fe. Una tarde, mientras descansaban cerca de la basílica, un sacerdote anciano se les acercó. El sacerdote parecía digno, con una sotana negra y una sonrisa cálida. ¿Qué los trae aquí?, preguntó el sacerdote con un tono amable. Queremos agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado, respondió Alejandro respetuosamente. Hemos pasado por muchas pruebas y esperamos que esta peregrinación nos traiga paz interior. El sacerdote asintió y se sentó a su lado. La vida está llena de pruebas, dijo. Pero Dios nunca le da a sus siervos una prueba más allá de su capacidad. Lo importante es cómo la enfrentamos, con paciencia y confianza. Ximena escuchaba con atención. ¿Y si hay un pasado que todavía nos atormenta?, preguntó en voz baja. El sacerdote sonrió sabiamente. El pasado es parte del viaje de nuestra vida, dijo. Pero Dios siempre abre la puerta del perdón a los siervos que se arrepienten. No dejen que el pasado se convierta en una carga. Miren hacia adelante, porque Dios siempre ofrece una nueva esperanza. Esas palabras tocaron los corazones de Alejandro y Ximena. Sintieron como si hubieran recibido una nueva iluminación sobre el significado de la vida y el amor. Se dieron cuenta de que nada podía cambiar el pasado, pero podían elegir vivir el futuro con fe y sinceridad. Cuando llegó el momento de regresar a su pueblo, Alejandro y Ximena se sintieron como personas completamente nuevas. Sus corazones estaban llenos de una profunda paz y gratitud. Ya no sentían miedo ni preocupación por el futuro, porque sabían que Dios siempre estaba con ellos. En el autobús de regreso a casa, Ximena miró a Alejandro con una sonrisa llena de emoción. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Alejandro sonrió, tomando la mano de Ximena con fuerza. Hemos pasado por todo esto juntos, dijo. Y estoy seguro de que, sea lo que sea que nos espere, lo enfrentaremos juntos. Al llegar a su pequeño pueblo, fueron recibidos calurosamente por los vecinos que antes solían chismorrear sobre ellos. Sin embargo, esta vez sus miradas eran diferentes. Veían a Alejandro y Ximena como una pareja firme en su fe y amor, a pesar de que sus vidas estaban llenas de desafíos. Han cambiado, dijo el señor Benítez, el dueño de la tienda donde trabajaba Alejandro. Hay un aura de tranquilidad en sus rostros. Alejandro y Ximena sonrieron. Solo queremos vivir más cerca de Dios, dijo Ximena. Y esperamos poder ser un ejemplo para los demás. La primera noche de regreso en casa, se sentaron en el porche, mirando el cielo lleno de estrellas. Una atmósfera pacífica los envolvía, y sintieron como si hubieran encontrado su verdadero propósito en la vida. Hemos pasado por mucho, dijo Alejandro en voz baja. Pero estoy seguro de que este no es el final de nuestro viaje. Todavía hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a otros y acercarnos a Dios. Ximena asintió, con los ojos llenos de esperanza. Sí, seguiremos esforzándonos por ser mejores, dijo. Porque Dios siempre abre la puerta de la esperanza para los siervos que creen. Después de regresar de su peregrinación, la vida de Alejandro y Ximena cambió significativamente. No solo en su espiritualidad, que se había profundizado, sino también en la forma en que veían el mundo y sus relaciones con quienes los rodeaban.
Se sentían más ligeros, más en paz y más preparados para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Una mañana, mientras el sol comenzaba a salir e iluminar su pequeño pueblo, Alejandro y Ximena se sentaron juntos en la sencilla mesa de madera de su sala de estar. Sobre la mesa había una hoja de papel que habían escrito juntos, una lista de nuevos planes para sus vidas. ¿Qué deberíamos hacer primero?, preguntó Ximena, con los ojos brillantes de entusiasmo. Alejandro sonrió. Podemos empezar por ayudar a otros, dijo. Hemos aprendido mucho sobre la paciencia, la gratitud y el amor durante este viaje. Ahora es el momento de compartirlo con quienes nos rodean. Ximena asintió, de acuerdo. Sí, quiero ayudar a las madres del pueblo que tienen dificultades para conseguir agua limpia. También quiero enseñar a los niños sobre la importancia de la educación religiosa. Alejandro miró a Ximena con orgullo. Nunca dejaré de admirarte, dijo. Aunque tu vida ha estado llena de pruebas, siempre encuentras una manera de beneficiar a los demás. Ximena sonrió tímidamente. Es porque siempre me apoyas, respondió. Sin ti, no podría ser como soy ahora. Unos días después, comenzaron a llevar a cabo sus planes. Alejandro trabajó más duro que nunca, incluso aceptando trabajos adicionales en el campo y en la tienda del señor Benítez para recaudar fondos para ayudar a sus vecinos. Mientras tanto, Ximena comenzó a organizar un grupo de estudio de la Biblia para las mujeres del pueblo, enseñándoles sobre los valores cristianos y la importancia de ayudarse mutuamente. Una tarde, mientras Ximena enseñaba a los niños a leer la Biblia en el patio de su casa, doña Carmen, la vecina que solía chismorrear sobre ellos, se acercó a Ximena con una expresión vacilante. Ximena, lo siento, dijo doña Carmen en voz baja. Me equivoqué al juzgarte a ti y a Alejandro. Son realmente una pareja increíble. Ximena sonrió suavemente. No pasa nada, doña Carmen, dijo. Lo importante es que podamos entendernos y ayudarnos mutuamente. Doña Carmen asintió, con los ojos llorosos. Gracias por enseñar a nuestros hijos sobre la religión. Significa mucho para nosotros. Al ver esa interacción, Alejandro, que estaba limpiando el patio, sonrió. Se sintió aliviado de que finalmente fueran aceptados por la comunidad, no por su riqueza o estatus, sino por la sinceridad de sus corazones. Sin embargo, aunque sus vidas parecían mejores, las sombras de la familia Villarreal todavía los acechaban ocasionalmente. Una noche, mientras Alejandro y Ximena estaban sentados en el porche, un coche de lujo se acercó a su casa. Del coche bajaron don Ricardo Villarreal y doña Isabel. Queremos hablar, dijo don Ricardo con un tono más suave de lo habitual. Alejandro y Ximena se miraron y luego los invitaron a entrar. Una atmósfera tensa llenó la habitación mientras se sentaban en las sencillas sillas de invitados. Hemos venido a disculparnos, dijo doña Isabel en voz baja. Su voz sonaba diferente, más humilde. Nos damos cuenta de que hemos tratado mal a Ximena. Solo queríamos proteger el buen nombre de la familia, pero en cambio, lastimamos a nuestra propia hija. Ximena se quedó en silencio por un momento y luego miró a sus padres con ojos llenos de emoción. Los perdoné hace mucho tiempo, dijo en voz baja. Pero no puedo volver a la vida de antes. He encontrado la paz aquí, con Alejandro y la gente de este pueblo. Don Ricardo suspiró profundamente. Lo entendemos, dijo. Solo queremos que sepan que la puerta de nuestra casa siempre está abierta si necesitan ayuda. Alejandro sonrió levemente. Gracias por sus buenas intenciones, dijo. Pero ya hemos elegido nuestro propio camino y seguiremos adelante. Después de que la familia Villarreal se fue, la casa quedó en silencio. Ximena se sentó en el borde de la cama, su cuerpo temblaba por una mezcla de emociones. Alejandro se acercó y la abrazó con fuerza. No estás sola, susurró. Siempre estoy a tu lado. Ximena abrazó a Alejandro con fuerza, sintiéndose aliviada de que su pasado finalmente pudiera ser dejado atrás. Estoy agradecida de tenerte, dijo en voz baja. Unas semanas más tarde, el hermanastro de Ximena, Rodrigo, llegó a su casa. Su rostro parecía más viejo y lleno de remordimiento.
Se sentó en la silla de invitados con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a Ximena a los ojos. Yo. Lo siento, dijo Rodrigo con voz temblorosa. Sé que he cometido muchos errores. Solo quería decir que lo lamento. Ximena miró a Rodrigo con calma. Te he perdonado, dijo. Pero espero que puedas vivir una vida mejor en el futuro. Rodrigo asintió, con los ojos llorosos. Gracias, dijo en voz baja, y luego se fue sin decir una palabra más. En medio de la noche silenciosa, Alejandro y Ximena se sentaron en el porche, mirando el cielo lleno de estrellas. Sintieron que todos los conflictos y presiones que habían experimentado los habían llevado a este punto. Un punto en el que realmente podían comenzar un nuevo capítulo sin miedo ni resentimiento. Hemos pasado por todo esto juntos, dijo Alejandro en voz baja. Y estoy seguro de que, sea lo que sea que nos espere, lo enfrentaremos con fe y amor. Ximena asintió, con los ojos llenos de esperanza. Sí, seguiremos adelante, dijo. Porque Dios siempre abre la puerta de la esperanza para sus siervos que creen. El sol salía por el horizonte oriental, proyectando rayos dorados que envolvían el pequeño pueblo donde vivían Alejandro y Ximena. El aire de la mañana se sentía fresco, llevando el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia de la noche anterior. Para Alejandro y Ximena, este era el comienzo de nuevos días llenos de esperanza, paz y una felicidad sencilla. La felicidad que habían encontrado juntos después de superar todas las tormentas de la vida. Habían pasado varios meses desde la última visita de la familia Villarreal. Aunque su relación con la familia extendida aún estaba lejos de ser cercana, un sentido de comprensión y respeto mutuo había comenzado a crecer lentamente. La familia Villarreal ya no intentaba imponer su voluntad a Ximena, y ella misma se sentía más libre para vivir su vida de acuerdo con sus principios. Sin embargo, hoy era un día especial para Alejandro y Ximena. Sobre la sencilla mesa de madera de la sala de estar había una carta del médico que trataba a la madre de Alejandro, doña Elena. Después de un largo tratamiento, la salud de doña Elena finalmente había mejorado significativamente. Esta era la noticia que habían estado esperando durante años. Gracias a Dios, dijo Alejandro con la voz temblorosa de emoción al leer la carta. Mamá está curada. Ximena sonrió ampliamente, con los ojos llorosos de felicidad. Esta es la respuesta a nuestras oraciones, dijo en voz baja. Dios ha escuchado nuestras peticiones. Decidieron visitar a doña Elena en el hospital al día siguiente. Cuando llegaron, doña Elena estaba sentada en una silla de ruedas en el jardín del hospital. Su rostro parecía más brillante que hacía años. Sus ojos se iluminaron al ver a Alejandro y Ximena acercarse. Mis hijos, dijo doña Elena con voz suave, extendiendo los brazos para abrazarlos. Alejandro y Ximena abrazaron a doña Elena con fuerza, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. No podían decir nada más que rezar en sus corazones, agradecidos por el milagro que Dios les había concedido. Después de salir del hospital, Alejandro y Ximena regresaron a su casa en el pueblo. El ambiente en el pueblo parecía más animado de lo habitual. Resultó que los vecinos se habían reunido en el patio de la iglesia para una pequeña celebración. Había niños jugando en el patio, mujeres riendo mientras preparaban comida y hombres sentados en el porche de la iglesia discutiendo planes para construir un nuevo pozo para el pueblo. Ya llegaron, exclamó el señor Benítez, el dueño de la tienda que solía comentar sobre sus vidas. Vengan, únanse a nosotros. Alejandro y Ximena sonrieron y se unieron a la multitud. Se sentían como parte de una gran familia, cálida y llena de amor. Todos en el pueblo ahora los conocían como una pareja firme en su fe y amor, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Al caer la noche, se sentaron en el porche de su casa, mirando el cielo lleno de estrellas. La atmósfera era tan pacífica que Ximena de repente se llevó la mano al vientre y sonrió. ¿Qué?, preguntó Alejandro, sorprendido al ver la amplia sonrisa en el rostro de Ximena. Estoy embarazada, dijo Ximena en voz baja, con los ojos brillantes de felicidad. Alejandro se quedó en silencio por un momento y luego sonrió ampliamente. Inmediatamente abrazó a Ximena con fuerza, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Bendito sea Dios, dijo con voz temblorosa.
Este es el mayor regalo de Dios para nosotros. Unos meses después, su felicidad fue aún más completa cuando Ximena dio a luz a un niño sano. Le pusieron el nombre de Santiago, un nombre fuerte en la fe, como un símbolo de una nueva esperanza para su familia. La primera noche después del nacimiento de Santiago, Alejandro se sentó en el borde de la cama, observando a Ximena que acunaba al pequeño bebé. Su rostro estaba lleno de una gratitud y un amor inconmensurables. Ximena, dijo Alejandro en voz baja. Gracias por todo. Has hecho mi vida perfecta. Ximena sonrió suavemente, con los ojos llorosos de felicidad. Hemos pasado por todo esto juntos, dijo. Y estoy segura de que, sea lo que sea que nos espere en el futuro, lo enfrentaremos con fe y amor. Alejandro asintió y luego se inclinó para besar la frente de Ximena y la cabeza del bebé Santiago. En medio de la noche silenciosa, rezaron juntos, pidiendo a Dios que siempre protegiera a su pequeña familia y los bendijera con todas sus gracias. Al final de esta historia, Alejandro escribió una carta para Santiago, que algún día leería cuando fuera adulto. Santiago, mi amado hijo, debes saber que esta vida está llena de pruebas, pero en cada prueba siempre hay sabiduría y una lección. Tu madre y yo hemos pasado por muchas dificultades, pero siempre hemos creído que Dios no nos daría una prueba más allá de nuestra capacidad. Esperamos que crezcas para ser un niño piadoso, lleno de amor y siempre cercano a Dios. Porque en la fe hay paz, en la familia hay amor, y en el amor hay verdadera felicidad. Bienvenido al mundo, hijo mío. Bienvenido a nuestra pequeña familia. La felicidad, la paz y una nueva esperanza. Habían superado con éxito todas las pruebas de la vida, desde la presión familiar y el trauma del pasado hasta la lucha por construir una nueva vida juntos. Ahora no solo tenían un amor más fuerte, sino también una pequeña familia llena de bendiciones. La llegada de Santiago como fruto de su amor simbolizaba un nuevo comienzo lleno de esperanza. La carta que Alejandro escribió para Santiago se convirtió en un mensaje importante sobre el significado de la vida, la fe y el